¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Cerramos la semana número 36. Semana número 36 de transmitir desde aquí, desde su casa. Bueno, desde este estudio en casa. Así que bienvenido. Mi casa es su casa. Después de haber escuchado este foro de mis colegas Anderson Cooper, Sanjay Gupta de CNN Doméstico o CNN en inglés, nosotros vamos a continuar con el tema de las vacunas desde otra perspectiva, desde otro ángulo que también es muy importante porque hay un amplio sector de la población, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Estoy hablando de países como Suiza, Francia, por supuesto en Latinoamérica, que tienen miedo, que no piensan incluso algunos de ellos aplicarse la vacuna. ¿Cuáles son esos temores? ¿Son temores fundados o no? ¿Hay algún motivo por el cual no deba usted ponerse la vacuna lejos de estos temores? Vamos a tratar de aclarar todas esas dudas que usted tiene sobre estas vacunas que principalmente hacen dudar a muchos por la velocidad con la que se consiguieron. Al menos estoy hablándole de Moderna y de Pfizer, ¿no? Por supuesto, que son las dos principales. Hay quienes tienen dudas por la velocidad con que se lograron estas vacunas y hay otros que, pues, simple y sencillamente han perdido la confianza en los sistemas de salud, han perdido la confianza, por tanta desinformación que hay. Así que le pido de favor que desde este momento vaya pensando sus preguntas para que a través de mi invitado podamos darle claridad, podamos darle respuestas. Bueno, no yo obviamente, pero el doctor Huerta lo hará, por supuesto, en la medida de lo posible. Así que les pido que se pongan listos con su computadora, con su teléfono, con lo que tengan a la mano para que me hagan llegar sus preguntas. Ahora le doy los detalles de cómo hacerlo. Vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo hacer llegar sus preguntas? Por favor, agreguen la etiqueta ConcluVacuna, el hashtag ConcluVacuna, numeral ConcluVacuna. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo este programa, hashtag o numeral ConcluVacuna. Con esta etiqueta, todas sus preguntas a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluVacuna es la etiqueta, con todas sus dudas o miedos del por qué no se aplicarían la vacuna para tratar de esclarecerlas, ¿no? Mientras le doy información en lo que se va preparando, con todo lo que ha pasado esta semana con el COVID-19, con estos fatídicos récords que se han ido rompiendo aquí en Estados Unidos y la expectativa por la aprobación de la vacuna, no podemos hacer menos que abrir nuestro programa hablando de la pandemia. ¿Por qué? Porque para muchos sí es una gran esperanza la vacuna, para otros aún con temor lo ven como una posible solución y defensa, pero no es momento aún de bajar la guardia. Y no va a ser momento durante muchos meses, porque falta toda esta estrategia de distribución y de aplicación. Así que no porque a mediados de este mes de diciembre o a finales de este mes de diciembre se empiece a ver la aplicación de vacunas, quiere decir que a usted le vaya a tocar pronto. No baje la guardia. Por ejemplo, en Estados Unidos, un nuevo modelo de la Universidad de Washington estima que para el 1 de abril de 2021 podrían haber casi 539,000 muertes por COVID-19. Escuchó bien, para el 1 de abril de 2021 podría haber casi 539,000 muertes por COVID-19. Y es lo que le digo, supongamos que ya para mediados o finales de este mes empiecen a aplicarse estas vacunas, claro, hay un orden, por supuesto, y hay ciertas limitaciones en la capacidad de producción y distribución, en fin. Así que en este nuevo modelo de la Universidad de Washington se calcula que para abril podría haber todavía 539,000 muertes por COVID-19. Sugiere incluso un lanzamiento rápido de la vacuna, dice, no va a reducir mucho ese número, no. El modelo también sugiere que las muertes diarias alcanzarán un pico de 3,000 diarias muertes, 3,000 hacia mediados de enero, antes de empezar a caer gradualmente. El 54% de los estadounidenses dice que conoce a alguien que ha sido hospitalizado o ha fallecido por COVID-19, según una encuesta del Pew Research Center.
Los resultados publicados este jueves también encontraron algunas disparidades raciales. El 71% de las personas negras dice que conoce a alguien hospitalizado o muerto por COVID-19, en comparación con el 61% de los ciudadanos de origen hispano o el 49% de los blancos. Este es un tema recurrente que hemos hablado aquí en Conclusiones, que tiene que ver con estos dos grupos que son la raza negra y los hispanos en los Estados Unidos, quienes han resultado mayormente afectados por COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que para mantener la situación pandémica más o menos controlada, los países deben invertir en 4 áreas clave. ¿Cuáles son esas 4 áreas clave? Las vacunas contra el COVID-19, en la preparación para la próxima pandemia. Se lo repito, en la preparación para la próxima pandemia. En tomar la salud como la base de la paz y la prosperidad y en el multilateralismo para resguardar el futuro del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo Tedros. This is a global crisis. Esta es una crisis mundial y las soluciones deben compartirse de manera equitativa como bienes públicos mundiales, no como productos privados que amplían las desigualdades y se convierten en otra razón más por la que algunas personas son excluidas. No debemos excluir a nadie. Esto es verdad entre países y dentro de los países. La tarea de reducir las desigualdades no comienza después de la pandemia, debe ser parte integral de la respuesta. Los 5 países más afectados por esta pandemia en nuestra región, ¿cuáles son? Estados Unidos encabeza la lista, contabiliza al menos 14.337.640 casos y 278.594 fallecimientos. Un país que hoy reportó un nuevo récord de hospitalizaciones por este virus. Le sigue Brasil, donde hay 6.487.084 casos confirmados y 175.964 muertes por COVID-19. Argentina, un país que hoy por hoy tiene al menos 1.454.631 casos de COVID y 39.512 fallecimientos. Colombia, en cuarto lugar, tiene 1.352.607 casos y 37.467 defunciones. Y en quinto lugar, México con 1.144.643 casos confirmados y 108.863 muertes. Y hablando precisamente de México, en Acapulco, Guerrero, cerca de 300 voluntarios ya han recibido la vacuna experimental contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics. Esto como parte de la fase 3 de ensayos clínicos en seres humanos. Según el Centro de Investigación Clínica del Pacífico, que realiza estas pruebas, el objetivo es llegar a los 1,000 voluntarios a principios de febrero. Un número que México tiene previsto aportar, pero podría ser difícil. ¿Por qué? Desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez nos tiene los detalles. Perfecto. Mauricio Legarreta Martínez forma parte del grupo de voluntarios que en el puerto de Acapulco, en Guerrero, decidió participar en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna experimental contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biology. Pienso que es una buena forma para ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro país. Es la fase 3. La fase 1 ya pasó, la fase 2 igual, y han tenido muy buena aceptación. Esta vacuna ha tenido una aceptación del 92% aproximadamente. No aceptación, efectividad. Completamente sellada. Lo mismo piensa María del Pilar de Alba Espinosa, quien se sumó a este proceso que tiene como fin garantizar la efectividad de la vacuna. Yo sí invito a todos a que vengan aquí a ayudar pues al resto de las personas que no les ha dado, ayudarlas, ¿no? a ir mejorando la vacuna. La vida media del virus. El doctor Rafael Aguirre Rivero es director del Centro de Investigación Clínica del Pacífico, el lugar donde se están realizando estos ensayos clínicos. Nosotros tenemos el privilegio de ser el centro que vacunó al primer paciente mexicano, y esto fue el 5 de noviembre. En este momento
ya estamos cercanos a los 300 pacientes. Dice que el 5 de febrero tendrían que llegar a 1.000 voluntarios, el número que aportaría México en esta fase experimental y en la que participan miles de voluntarios más en otros países donde también se trabaja en la elaboración de la vacuna. Pero llegar a la meta podría tener algunas complicaciones. No todos en Acapulco parecen dispuestos a participar, unos por miedo, otros por falta de información. Yo no, porque pues, a veces tiene reacciones diferentes en cada cuerpo, pero para mí no, yo no lo haría ahorita. Como que lo pensaría. Yo sí lo pensaría. Respeto a las personas que lo hagan, lo respeto, pero yo no lo haría. Tengo familia que posiblemente pueda usarla si es que funciona conmigo. No estoy seguro de que sirvan. No me la pondría. Quienes están al frente de estos ensayos clínicos aseguran que los efectos secundarios que se han manifestado en algunos voluntarios se parecen a los de cualquier otra vacuna. El paciente, después de que recibe la vacuna, puede tener un poco de cefalea, un poco de dolor de cabeza, puede tener un poco de mareo, que es autolimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 24 horas desaparecen todos estos síntomas. Y entonces hay que vigilarla, hay que vigilar al voluntario que no tenga ningún otro padecimiento. Y precisamente por eso tenemos el contacto con él, y además se le da una libreta donde anota, se le da un termómetro donde anota su temperatura diaria, donde anota los síntomas que pudiera tener. Y de acuerdo con el especialista, cualquier persona mayor de 18 años puede participar en estas pruebas, menos las mujeres embarazadas, aquellos con factores de riesgo o los que han tenido COVID-19. Tenemos que vacunar a 1,000 personas, a 1,000 individuos que estén convencidos de que la vacuna les va a proporcionar beneficios. Y por eso a los pacientes se les hace tienen que firmar un documento de consentimiento informado donde se les dice en qué consiste el estudio, cuánto tiempo, cuáles son sus compromisos de ellos y los nuestros, y el individuo está en plena libertad de decir, no me interesa. ¿Sea el mismo? Desde hace algunos meses, México viene colaborando con otras empresas farmacéuticas, entre ellas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, en la aplicación de protocolos de investigación de fase 3 en el país. Igualmente, colabora con el proyecto del laboratorio británico AstraZeneca con la Universidad de Oxford, financiado por la Fundación Carlos Slim. Todo esto en una carrera contrarreloj para tratar de contener un virus que desde que llegó a este país en febrero ha dejado más de 108,000 muertos, mientras que 1.144.000 personas han resultado contagiadas. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a mi estimado Rodríguez. En México, ¿no? Eso es en México, en Estados Unidos, en el hemisferio occidental, en el mundo entero. Lo que se necesitan son vacunas eficaces y seguras. El fabricante de vacunas Moderna dijo este jueves que espera tener entre 100 y 125 millones de dosis de su vacuna disponibles en el mundo para el primer trimestre de 2021. Ojo, primer trimestre de 2021. Aunque la mayoría de ellas ya está destinada al mercado estadounidense. Esta cantidad forma parte de la meta que se han planteado para 2021. Ahora la farmacéutica aspira a fabricar entre 500 y 1,000 millones de dosis para finales de este año. Se espera que al menos 20 millones de estadounidenses hayan recibido la vacuna contra el COVID-19. Eso fue lo que dijo este viernes el subsecretario de Salud, Brett Giroir. El funcionario hizo referencia a que en las próximas 2 semanas la FDA considerará la autorización de uso de emergencia de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Sí, van a considerarlo todavía, ¿no? Y espera que sean la primera y la segunda de una serie de vacunas para Estados Unidos.
Ahora, el 60% de los estadounidenses dice que se vacunaría contra el COVID-19. Esto según una encuesta del Pew Research Center. Los resultados del estudio publicados este jueves encontraron que la intención de ponerse la vacuna ha aumentado 9% desde septiembre. ¿Una mayoría? Sí, pero no todos. ¿Por qué no todos? Bueno, pues hay varias preocupaciones. Veamos 5 preguntas sobre las vacunas de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, o el CDC, un organismo que este viernes dijo que las máscaras son cruciales, las mascarillas, para el control de la pandemia. Vamos a ver estas dudas. Iniciamos entonces con el número 5. ¿Cuándo estaría disponible una vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos? Bueno, el objetivo de Operation Warp Speed, a cargo de apoyar el desarrollo, fabricación y distribución de las vacunas en Estados Unidos, es comenzar a entregar dosis seguras y efectivas antes de finales de este 2020. En el número 4, esta es la pregunta: ¿qué se ha hecho para planificar la distribución de las vacunas contra el COVID-19? El gobierno federal supervisará un sistema centralizado para ordenar, distribuir y rastrear las vacunas contra el COVID-19. Todas ellas se solicitarán a través de los CDC. Los dispensadores de vacunas las recibirán del distribuidor centralizado de los CDC o directamente de un fabricante de vacunas. La pregunta más frecuente en el número 3, ¿habrá suficientes vacunas para todos? Cuando la FDA autorice por primera vez el uso de una o más vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, puede haber un suministro limitado. Es decir, no todo el mundo podrá vacunarse de inmediato. Es por eso que el gobierno federal comenzó a invertir en la fabricación de vacunas seleccionadas. Esto permitirá comenzar con la mayor cantidad de vacunas posibles y aumentar el suministro en las semanas y meses siguientes. En el número 2, la pregunta es: ¿qué porcentaje de la población necesita vacunarse para tener inmunidad de rebaño? La respuesta es clara: aún no se sabe. No, aún no se sabe. La inmunidad de rebaño es un término que se emplea para describir cuando un gran número de personas tiene protección, ya sea por infección previa o por vacuna, de manera tal que sea poco probable que un virus o bacteria cause una enfermedad. Y como resultado, bueno, todos los miembros de la comunidad estarían protegidos. Pero esto aún no se sabe. Y la pregunta más frecuente en el número 1 es: ¿qué hago si tengo un problema o una mala reacción? Los CDC y la FDA alientan al público a informar los posibles efectos secundarios. Y los CDC también están implementando una nueva herramienta basada en teléfonos inteligentes llamada V-Safe para controlar la salud de las personas después de recibir una vacuna COVID-19. Esas serían las principales, pero por supuesto hay otras preocupaciones que giran en torno a la vacuna. Hay muchas dudas, hay mucha desinformación y hay también teorías de la conspiración. Algunas están relacionadas a las críticas que aparecieron sobre las vacunas de Pfizer y Moderna. Hay quienes afirman que se han desarrollado más rápido de lo usual, y es un hecho. Se han desarrollado más rápido de lo usual. Esto despierta inseguridades y sospechas. Pero ambos fabricantes insisten en que no tomaron atajos en el desarrollo de sus vacunas. Tanto Moderna como Pfizer afirmaron que trabajaron con estándares de calidad y que normalmente el desarrollo de vacunas, pues sí, toma varios años, pero, según dijo el presidente de Moderna en una entrevista con NBC, eliminar algunas de las precauciones comerciales y financieras ayudó a acelerar el proceso. Bueno, así están las cosas, con esperanza, expectativa, pero también con muchas dudas y preocupaciones. Vamos a tratar de aclararlas esta noche. Estoy recibiendo ya varias de sus preguntas. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. @soyfdelrincón la cuenta en Twitter. Sus preguntas a mi cuenta en Twitter. ¿Con qué etiqueta? La etiqueta es ConCluVacunas. El hashtag es ConCluVacunas. Mi invitado esta noche va a ser el doctor Huerta, así que hablaremos con él en un momento. Él me acompañará desde Washington. Ya vengo. Le doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre, y admiración, porque se la tengo, al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, que me acompaña desde Washington. Doctor Huerta, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarme una vez más. Hola, Fernando, qué gusto de saludarte. Gracias por la bienvenida, encantado. Y buenas noches a todos. Al contrario, el encantado soy yo. Oiga, doctor Huerta, ya veo que antes de empezar el programa
Le están haciendo preguntas desde la producción. Les digo, no me lo cansen, por favor, que aquí tenemos muchas. Ya lo vi que andaba respondiendo algunas dudas por ahí antes de iniciar el programa. Doctor Huerta, hay temores por la vacuna pues dije, ¿quién más nos puede aclarar o traer seguridad, desmitificar e informar conciencia acerca de esto? Y por eso lo invito una vez más. Hay una encuesta que a mí me llamó mucho la atención, me preocupa, por supuesto. Es un estudio publicado por COVID Collaborative, NAACP y Unidos US, que encontró que solo el 14% de los estadounidenses negros confía en que la vacuna será segura. Y los estadounidenses latinos, el 34% confía. Me parecen de todas formas números muy bajos, doctor Huerta. Y el primer punto que sale a la luz es que se tiene miedo a hacer conejillos de indias cuando aún todavía no se conocen los efectos secundarios. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que no quieren aplicarse la vacuna porque sienten eso? Que serían conejillos de indias si no se conocen los efectos secundarios. A ver, es una excelente pregunta y yo creo que hay que entender muy bien a las personas que piensan de esa manera, Fernando, porque es natural tener miedo a algo nuevo. A ver, yo creo que hay varias respuestas. Una de ellas es de que ningún medicamento para la diabetes, para el cáncer, los medicamentos que salen y que todos usamos y que cuando la mamá o el papá o alguien tiene cáncer en la familia se lo damos, ninguno de esos medicamentos tan útiles, cuando salieron, se tenía conocimiento de todos los efectos que pudieran tener. Ninguno. Por ejemplo, las medicinas para el cáncer, para la diabetes, para la presión, para el lupus, todas las medicinas pasan exactamente, Fernando, los mismos procedimientos que ha pasado esta vacuna, idénticos. Llegan a su fase 3, que es en la que estamos, y luego la FDA los aprueba. Una vez que se aprueba esa medicina del cáncer, de la diabetes, del lupus o lo que sea, empieza una fase muy importante que algunos le llaman la fase 4, Fernando, que consiste en que los médicos están obligados a reportar los efectos secundarios y empieza lo que se llama el estudio post-mercadeo. Entonces, esto no es nuevo. Esta vacuna ha completado todos los procedimientos que han completado muchas otras medicinas que usamos todos los días. Y así como para estas medicinas de diabetes, presión, cáncer, etcétera, se va aprendiendo a medida que se va usando, lo mismo va a ser con esta vacuna. De tal modo que decir, yo no quiero ser conejillo de indias porque yo voy a esperar hasta que se sepa todo, pues va a tener que esperar de repente 4 o 5 años y no sé si es mejor ponerse una vacuna que hasta ahora se sabe que es segura que terminar en cuidados intensivos intubados. Por supuesto, y de ahí viene entonces, de esta misma se deriva una actitud y una forma de pensar. Dice Bianca, por ejemplo, ¿no sería mejor esperar entonces la inmunidad de rebaño, ya que todos se van a vacunar? Es una buena pregunta, obviamente, pero esperar una inmunidad de rebaño que sea estimado para esta enfermedad, que recordemos, Fernando, tiene un número R, el famoso número R, significa que es 2.6. O sea, una persona puede contagiar entre 2 y 3 personas. Para ese número de contagio se necesitaría que 60 a 70% de la población mundial se contagie. ¿Cuántos muertos vamos a tener? ¿Cuántos enfermos vamos a tener? ¿Cuántos sistemas de salud colapsados vamos a tener a esperar a ese número de rebaño? No me parece justo para tanta familia que puede perder seres queridos, Fernando. Por supuesto, ahí están las dos respuestas claras. A ver, efectos secundarios que lo preguntan muchísimo, ya nos dice el doctor Huerta. Todas las medicinas han pasado por eso, no se conocen sino hasta después de 4 o 5 años todos los efectos secundarios que pudiera haber, por supuesto, y esto es una obligación que tienen los médicos, hacer un seguimiento. Por el otro lado, la inmunidad de rebaño la acaba de explicar el doctor Huerta, por supuesto. Otra de las cosas, doctor, le voy a dejar la pregunta ahí, voy a la pausa. Hay muchísimas preguntas que estoy recibiendo esta noche. A ver, aquí hubo una desinformación, o no sé cómo llamarle, en el que se hablaba de que había un supuesto cambio, o que se podría tener un supuesto cambio en el código genético con las vacunas, porque dicen que esta tecnología de ARN, que me imagino que es ácido ribonucleico M,
nunca se había probado ni aprobado. Que nos aclare eso, doctor, si es cierto o esto es una mentira o es nada más de estas teorías de la conspiración. Después de la pausa, si le parece, regreso entonces con el doctor Elmer Huerta y esto que es traer certeza y ciencia a la mesa para que usted no tenga miedo de aplicarse la vacuna. Ya ven. Más de 1,000 niños migrantes que están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos dieron positivo por coronavirus desde marzo. Esto según la agencia federal encargada de su cuidado. Puntualmente fueron 1,061 los niños con COVID-19, de ellos 943 ya se recuperaron y actualmente hay 118 en aislamiento médico. Afortunadamente ninguno ha requerido hospitalización. En una declaración judicial de noviembre, la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sugirió que los niños se infectan antes de entrar en custodia. Estamos de vuelta con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, que me acompaña desde Washington. Doctor Huerta, antes de ir a la pausa, la pregunta que le hacía es esta teoría, yo le digo teoría de la conspiración, pero ya usted me dirá, un supuesto cambio con la vacuna en nuestro código genético, ya que esta tecnología de vacuna de ARNM o ARNM nunca se había probado ni aprobado antes. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, Fernando, mira, esto es bastante complicado y la gente que piensa de esa manera tiene razón de pensar, pero lo que yo le recomendaría de verdad a las personas que tienen ese tipo de dudas es que entren a YouTube, por ejemplo, y que busquen allí lo que se llama ARN mensajero para que se den cuenta de que esto no es así y lo voy a tratar de explicar, Fernando. Mira, imaginemos el huevo de gallina, que todos conocemos, ¿verdad? Tú partes el huevo de gallina y ¿qué te sale allí en el plato? La yema amarilla al centro y la clara al costado, ¿verdad? Eso idéntico es la célula humana. Y lo que es el genoma nuestro, de que somos seres humanos, está en la yema, por decírtelo, que se llama el núcleo de la célula. Allí está nuestro genoma, allí está nuestro ADN en la yema, en el núcleo de la célula. En la clara, eso se llama el citoplasma. Allí no está nuestro ADN. Allí están los lugares de la célula en los que se realizan diferentes funciones. Muy bien. Hasta ahí, ojalá que esté claro. Nuestras células tienen un núcleo y tienen un citoplasma que es la clara. Muy bien. ¿Qué cosa es esta vacuna de mRNA? ¿Recuerdas el virus que lo estamos pasando en cada comercial? El virus nos lo grafican como una esfera que tiene como unas puntitas, como unos chuponcitos. Esos chuponcitos se llaman espigas. Espigas. En inglés le llaman los spikes. Estas espigas o spikes son muy importantes para el virus. Fernando, ¿sabes por qué? Porque gracias a esa espiga o spike es que la célula entra, abre la puerta de las células para infectarlo. El spike. Muy bien. Pero si nos damos cuenta y pensamos, el virus, su estructura está diseñada, tiene una arquitectura. Es decir, ese spike no está allí por la obra de nada, sino que el genoma del virus tiene un manual de instrucciones para fabricar su propio spike. Cuando el virus está replicando, Fernando, hace su spike. Y lo que han hecho los científicos es analizar el genoma del virus y han localizado un segmento de más o menos 3.000 aminoácidos que son los que fabrican el spike. Es como el manual de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los científicos? Han sacado ese pedacito del genoma del virus y lo han convertido en un manual de instrucciones que se llama ARN mensajero. Esa es la vacuna. Entonces, cuando te la ponen a ti, tus células de defensa que
se llaman linfocitos, cogen ese manual de instrucciones que fabrica, ¿qué? Spikes. Entonces, tus células fabrican spikes en cantidad, pero ¿sabes en dónde? No en el núcleo, no en la yema, que es tu genoma, sino en la clara, en el citoplasma, que ahí está la factoría, la fábrica de fabricación de proteínas de la célula. Entonces, el ARN mensajero que te han inyectado, que es la vacuna, llega al citoplasma de las células, fuera del núcleo, fuera de tu genoma, y allí sabes lo que fabrica, Fernando, spikes, espigas en cantidad. Entonces, cuando esas espigas salen a tu sangre, tu sistema de defensa dice, ¿qué pasó? Estoy siendo invadido por virus, y provoca anticuerpos defensas contra esos spikes. Esa es la vacuna. Entonces, esta vacuna no entra a tu núcleo. Esta vacuna no entra a tu genoma. Esta vacuna no entra y no cambia tu ADN. Solamente trabaja en la clara del huevo, en el citoplasma, fabricando spikes que van a engañar a tu sistema de defensa para que tú formes anticuerpos contra ellos. Entonces, esto simple que es biología molecular, hoy día, por ejemplo, y me da mucha tristeza, y lo tengo que decir, Fernando, en el Congreso de mi país, en el Perú, congresistas médicos diciendo de que esta vacuna va a cambiar el ADN y la genética de una persona. Esos congresistas, esos doctores, deberían volver a la escuela de medicina y tomar cursos de refresco de biología molecular, porque lo que dicen no tiene sentido. Espectacular explicación, doctor Huerta. A mí me ha quedado clarísimo, espero que a la audiencia también. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted. La ciencia, cuando se sabe de ciencia, se entiende muy claramente. Es un disfraz, es un disfraz. Yo me disfrazo de vampiro, pero no me vuelvo un vampiro. Me disfrazo de vampiro y entonces voy asustando y engañando a todos por ahí. Se ponen a la defensiva todos. Y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Disfrazamos esa célula de coronavirus, las defensas suben porque dicen, ¡ay, hay mucho coronavirus! Y después de todo es, no, era yo, estaba disfrazado. Nunca dejas de ser tú. Vaya, por decirlo de otra forma, ¿no? Tratando de ejemplificarlo. Doctor Huerta, tengo que hacer pausa. Tengo muchísimas preguntas, doctor Huerta. Voy a tener que hacer un rapid fire cuando regresemos porque tengo inundada la cuenta de Twitter. La gente quiere preguntarle muchas cosas. Así que aprovecho para hacer la pausa. Regreso, hago el rapid fire con sus preguntas con el doctor Huerta y a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias. De regreso con el doctor Elmer Huerta, hacemos el rapid fire. Hay muchas preguntas, voy a tratar hay muchas preguntas, voy a tratar de congregar algunas que son como que la misma, ¿no? Por ejemplo, parecido me pregunta Carmen Torres, Azucenita Bendaño, Jairo Echeverry, a varias personas que tienen esta pregunta. Doctor, si se tiene enfermedades como, por ejemplo, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, lupus, etcétera, ¿se necesita una evaluación adicional antes de aplicarse la vacuna o no es necesario? Excelente pregunta. No, la verdad es que aparte de los controles regulares que se supone que una persona que tiene ese tipo de enfermedades tiene con su médico, no se necesita ninguna, entre comillas, evaluación pre-vacuna. No, absolutamente no. La evaluación es normal con su médico y a ponerse la vacuna. Otra de las preguntas que son recurrentes, doctor Huerta, esto es Alejandro López, me dice, y otras más, pero dicen, si yo tengo la primera aplicación de la vacuna y tengo que esperar a la segunda, en el ínterin, ¿me puedo enfermar de COVID? Esa es una excelente pregunta. Pues no,
porque ya está aprobado. Y para eso es lo maravilloso de tener lo que se llaman estudios de fase 1 y fase 2, que ya se han completado con estas vacunas y que están publicadas en revistas científicas. Con la primera dosis ya hay una excelente respuesta que ya defiende a la persona para que no se infecte. Y con la segunda, eso se llama en inglés el boost, o sea, el refuerzo, y eso ya hace que suba mucho más la defensa para proteger completamente. Pero después de la primera, ya está protegida la persona. Obviamente debe completar la segunda. Por ende, entonces no se puede ser, entre la primera dosis y la segunda, no se puede ser portador del virus y contagiar a otras personas. Bueno, esa es una pregunta muy específica. Está en estudio, habría que ver de todos los voluntarios, porque eso se está estudiando si es que eso ocurriría o no. Hasta ahora lo que se sabe es que se produce en defensa, la persona queda protegida. Es más, ni siquiera se sabe después de la segunda dosis, Fernando, si es que algunas personas, por ejemplo, se van a enfermar, pero tan levemente que no van a sentir síntomas, pero que puedan contagiar. Podría ocurrir, eso está en pleno estudio. Hasta ahora lo que se ha probado son dos cosas importantes. La vacuna previene el contagio, número 1, y número 2, previene la enfermedad grave que necesita hospitalización. Perfecto. Y también la pregunta hace rato de todas esas enfermedades como cáncer y eso, Eduardo Torres me hace algo parecido, tiene 71 años y ciertas condiciones en arterias coronarias, etcétera. Ya dijo el doctor Huerta, no se tiene que hacer un examen adicional, esto es seguro ponerse la vacuna aún con estas condiciones tan complicadas. Doctor Huerta, la otra pregunta que es recurrente es, si yo tengo ya las dos aplicaciones, ¿cuánto tiempo quedo protegido por el COVID? Y después de eso, ¿tengo que volverme a vacunar? Es una excelente pregunta también que no tiene respuesta hasta ahora. ¿Cuándo es que han empezado los estudios de fase 3 de estas vacunas? A fines de julio, agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses y una semana es lo que tenemos de estudio, y hasta ahora los estudios indican que van 4 meses y una semana de protección. Así es que hay que esperar hasta por lo menos tener datos de 12, 18 meses para ver si los anticuerpos persisten y a cada cuánto tiempo habrá que vacunarnos. O sea que es muy temprano para decir cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna. Ojalá que sea por lo menos un año. Ojalá, doctor. Oiga, la otra pregunta que me hacen muchas madres también es, hay gente que tiene recién nacidos, felicidades, por cierto, a mi hermano, por ejemplo, Alejandro, en Monterrey, y a su esposa, que tienen recién nacidos o que tienen bebés de meses. ¿Se puede aplicar la vacuna a estos bebés? Probablemente cuando llegue el momento, cuando se desarrolle vacuna infantil, probablemente sí. Hasta este momento no tenemos vacuna infantil y todavía no hay estudios en vacuna infantil. Así es que es muy temprano para contestar a esa pregunta. Hasta ahora lo único que tenemos son vacunas para seres humanos mayores de 18 años. Vacunas, ok, perfecto. Este es un dato muy importante. Hasta ahora lo que se tiene son las vacunas para seres humanos mayores de 18 años. Este es un tema muy importante y hay una aclaración muy importante. Le están mandando saludos de todos lados, doctor Huerta, desde Villahermosa, Tabasco, en México. Le están mandando saludos. Marquito, dice Marquito AP. Bueno, de todos lados le están mandando saludos. Doctor Huerta, las vacunas se van a aplicar, por lo menos aquí en Estados Unidos, a aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud, obviamente, y aquellos que son de los grupos vulnerables, mayormente las personas de la tercera edad con ciertas condiciones preexistentes. Esto va a evitar que se propague o que se siga propagando el virus cuando sabemos que son mayormente los jóvenes los portadores asintomáticos del mismo. Es una muy buena pregunta, y cuando se elaboran programas de salud pública como este, que es una campaña de vacunación, una campaña de salud pública, hay varios factores que se ponen en la balanza. Uno de los más importantes es proteger la vida de la gente en riesgo. Y otro, obviamente, es proteger la diseminación de la enfermedad. En este caso, y eso es lo que han discutido antes de ayer los expertos toda la tarde, han puesto en la balanza cuál es más importante para nosotros, que vacunemos a los jóvenes y evitemos que se propague la enfermedad,
o vacunemos a las personas en riesgo y evitamos que se mueran. Decidieron por esto. Es decir, evitar la muerte en las personas de riesgo y ya vendrá el resto para evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, y mi productor me va a matar, pero tengo que hacerle una más, la última. Doctor Huerta, ¿qué pasa? Ya sabemos las condiciones tan complicadas en el manejo de la vacuna, en las bajas temperaturas, etcétera. ¿Qué pasa, me preguntan, si no se da el manejo adecuado a la vacuna y se aplica? Es decir, que no se cumplan las condiciones de refrigeración y temperatura y todo. ¿Y qué pasa? ¿Se descompone la vacuna y si me la aplican, me puede pasar algo? Excelente pregunta. No, no te vas a intoxicar ni te vas a morir. Simplemente te van a poner agua y no va a funcionar la vacuna. Así de sencillo. Doctor Huerta, usted es maravilloso. Tiene una forma tan didáctica y clara de decir las cosas. Fíjese, en medio de todo este desastre que vivimos, me arranca una sonrisa. Me arranca una sonrisa porque escucho una voz coherente que me trae certeza, que me trae confianza y paz. Eso es lo que logra en un servidor que soy periodista y estoy estudiando todo el día esto. Imagínese lo que no hace con la población en general. Es una bendición, doctor Huerta. Le mando un abrazo muy grande y le agradezco muchísimo que me acompañe siempre. Muchas gracias por tu palabra, Fernando. Buenas noches con todos. Y recordemos, estamos en plena pandemia. Una mascarilla bien puesta que cubra la nariz y la boca y la distancia social es lo que tenemos que hacer hasta que estas vacunas lleguen a nuestros pueblos. Chao, Fernando. Hasta la próxima. Así es. Gracias, doctor Huerta. No bajar la guardia. Hago una pausa y regreso. F del Rincón en Instagram. Mi cuenta es F del Rincón en Instagram. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Lo veo el lunes. Buen fin de semana.